Listo. Muchas gracias. ¿Sí se me escucha bien ahí? Sí. Perfecto. Bien, pues muy buenas tardes tengan todas, todos. Es un gusto que nos acompañemos en esta última sesión ya del diplomado. Les voy a compartir la presentación para comenzar. Ojalá hayan tenido oportunidad de leer la sentencia que platicábamos el día de ayer para que podamos discutir un poco acerca del alcance que tienen las redes sociales en el tema del acceso a la información, de la libertad de expresión desde su vertiente social y desde luego desde su naturaleza política. Y a partir de ahí pues vamos a ir dialogando sobre unos precedentes que son importantes. Les voy a compartir la presentación y si me indican por favor cuando ya la estén visualizando. Ya se ve, doctor, gracias. Perfecto, muchas gracias. Bien, entonces ayer discutíamos precisamente sobre esta triple dimensión de la libertad de expresión que abarca pues el tema individual, el tema de la difusión del pensamiento individual de la persona, la vertiente colectiva que va más allá, enfocada hacia un diálogo de comunicación masiva entre las personas y que desde luego pues genera este intercambio de ideas e informaciones y que la Corte Interamericana ha establecido que es precisamente pues la piedra angular de las sociedades democráticas. Y finalmente teníamos una dimensión política, que hacíamos la distinción entre lo social y lo político, digamos, por dos principales objetivos que tiene, digamos, la libertad de expresión en el contexto democrático electoral y en el terreno de la política. Lo primero es que la propia Corte Interamericana ha establecido que en el terreno de la política la libertad de expresión tiende aún más a potencializarse. Es decir, que debe existir una libre circulación de ideas mucho más robusta, mucho más pronunciada, que permite evidentemente a la ciudadanía pues generar este diálogo, este debate democrático, no solo de orden representativo, les decía yo, que también juega un papel preponderante, un papel muy importante, la democracia deliberativa y desde luego la democracia participativa a través de algunos mecanismos de participación ciudadana que han surgido en América Latina a finales del siglo XX. Ahora, eso permite que haya un debate mucho más abierto, plural, de la totalidad de los asuntos públicos y ha hecho que la propia Corte Interamericana haya establecido que las restricciones que se pueden generar al ejercicio de la libertad de expresión en el contexto político tienen que ser mínimas. Es decir, que además de que la restricción tiene que perseguir un fin convencionalmente válido, ser idónea, necesaria, proporcional en sentido estricto, además debemos de situar a la limitación desde el ángulo, desde la perspectiva democrática. Es decir, que la libre circulación de ideas en el terreno de la política tiende a fortalecerse, a generar un diálogo mucho más abierto que le permita a la ciudadanía conocer las circunstancias del contexto de los asuntos públicos y a partir de ahí generar un debate plural, un debate abierto. Digamos que en este punto la Corte Interamericana tiene algunos precedentes que pueden ser importantes para el uso de la libre expresión en el terreno de la política. Y ahí encontramos como principal precedente que ahora vamos a debatir Lagos del Campo contra Perú, que sin ser necesariamente un asunto que vincule al tema de partidos políticos, sí vincula al ejercicio de los derechos democráticos, sobre todo del derecho a ser votado a través de la integración de un sindicato que respalda los intereses de los trabajadores y cuyo presidente, cuyo titular, pues realizó algunas manifestaciones que resultaron incómodas para el sector empresarial porque demandó ciertos actos de corrupción y a partir de ahí se generó una restricción a la libertad de expresión derivado de un despido. Es decir, a esta persona
se le dio de baja de las funciones laborales y la Corte Interamericana determinó que el despido generaba una restricción no solo a la estabilidad en el empleo, sino que también indirectamente estaba generando una restricción a la libertad de expresión, porque el despido se dio originario de las manifestaciones que había realizado el señor Lagos del Campo para evidenciar los actos de corrupción en el seno de estas empresas y que eso le permitiera de alguna manera posicionarse como presidente de la Asociación de Trabajadores. Entonces, digamos que es un punto muy importante para establecer qué limitaciones pueden existir a la libertad de expresión de manera proporcional y cuáles no. Es un punto que ha debatido en los últimos años de manera muy incipiente la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora bien, la Corte Interamericana ha dicho que la libertad de expresión es un valor esencial para las democracias que resulta pues vital para la arquitectura democrática y para la arquitectura de una sociedad abierta y tolerante. La libre expresión permite esa libre difusión de ideas, de comentarios, de pensamientos, no solo en el ámbito del derecho público, sino que también lo hace en el ámbito de las relaciones interprivados o de derecho privado. Por eso es que se ha establecido desde el sistema interamericano que la libertad de expresión goza de una doble eficacia, una eficacia vertical porque es oponible a las relaciones frente al Estado, evidentemente, que impide que el Estado cometa actos arbitrarios que tiendan a vulnerar el ejercicio de la libre expresión, pero también esa libre expresión, digamos, tiene un contorno de eficacia horizontal, donde evidentemente entre actos de particulares se puede vulnerar el ejercicio de la libre expresión o la libre expresión puede tender a vulnerar el ejercicio de otros derechos. Ahí es cuando hablamos de una colisión entre derechos o principios de orden constitucional y entonces la Corte Interamericana ha establecido que cuando estemos frente a esta colisión tendremos que resolver el tema de libertad de expresión a través de algo que ha denominado test de libertad de expresión. Ojo, este es un punto muy interesante porque esta metodología, digamos, sirve para todas aquellas colisiones que se den entre la libertad de expresión y otro derecho fundamental o derecho humano que pueda resultar afectado por el uso de esa libre expresión, como el honor, como la privacidad, como la vida privada, como la buena reputación, entre otros que convergen de manera necesaria en este escenario del ejercicio de la libre expresión en los contextos democráticos. Este test de libertad de expresión lo configuró la Corte Interamericana en el caso Fontevecchia y de Amigo contra Argentina. ¿Cómo se integra la metodología? Fíjense, voy a avanzar un poquito y ahorita vengo al caso Letras Libres contra la Jornada para explicar esta doble eficacia de la libre expresión. Fíjense, en el caso Fontevecchia y de Amigo, que es un caso emblemático del sistema interamericano, porque es de los primeros donde se empezó a debatir sobre el contenido esencial de la libertad de expresión. La Corte Interamericana tenía que resolver un caso donde la Corte Suprema Argentina había resuelto que a un expresidente de la República Argentina, un ex primer ministro, se le tendría que cubrir una indemnización por daño moral, derivado de que estos dos periodistas, Fontevecchia y de Amigo, habían publicado una nota documentada donde habían difundido información de que este primer ministro tenía hijos fuera del matrimonio, ¿no? Tenía una doble relación marital, por así decirlo, la sostenía con una figura pública, que era una diputada federal, y habían documentado que a partir de esta relación que tenía el primer ministro con la diputada, se había bajado cierto recurso público en beneficio de la diputada. En el momento en el que se difunde esta nota periodística, el primer ministro de Argentina decide ir a la vía civil para reclamar una afectación por daño moral a su vida privada, a su intimidad. Dice, a ver, si yo tengo una relación sexual, amorosa con terceras personas, pues es algo que pertenece a mi vida privada y que no tendría que estar expuesto en el foco público a través de estas notas periodísticas o estos
especies de columnas documentadas por parte de periodistas especializados, que era Fontevecchia y de Amigo. Ahora, en toda la litis que se lleva en el asunto ante la República Argentina, y cuando llega a la Corte Suprema se determina que en efecto, fíjense, en una ponderación se determina que debe de prevalecer el derecho a la vida privada, porque la Corte Suprema estableció que la relación extramarital, por así decirlo, que tenía el primer ministro, pues no era una cuestión de orden público o de interés social, y que en esa inteligencia debía de prevalecer la vida privada, porque si bien es cierto el periodista goza de cierta potencialización de su derecho a la libre expresión, porque se dedica a esto. Ayer discutíamos esta opinión consultiva sobre la profesionalización del periodismo que se da en el 85, sobre la colegiación, y la Corte Interamericana dijo, en efecto, cuando eres periodista, gozas de un umbral de protección mucho más amplio de tu libre expresión que cualquier ciudadano común y corriente. Entonces, en ese marco, se debe de dar una potencialización al derecho cuando lo ejerces como periodista o en el ámbito periodístico. Entonces, aún a pesar de que había esta potencialización del derecho a la libre expresión del periodista, y que el marco de protección del derecho a la privacidad del primer ministro estaba reducido por ser figura pública, algo que también ha sostenido la Corte Suprema Mexicana, en la inteligencia de que al ser figura pública o servidor público tienes un manto de protección mucho más reducido de tu vida privada, prácticamente estás en el foco, en la expectativa de la arena pública. A pesar de eso, determinó que la información no era de relevancia pública, y al no ser de relevancia pública, entonces se había vulnerado el derecho a la privacidad del primer ministro y gozaba entonces del derecho a una reparación integral por daño moral, ¿correcto? Eso fue la sentencia que emitió la Corte Suprema Argentina. Después se concurre al sistema interamericano. La primera nota distintiva que hay que decir es que la Corte Interamericana no va a revisar per se el contenido de la sentencia, ¿eh? Lo que va a establecer es si la sentencia como acto que emana del derecho doméstico, cumple con los estándares interamericanos, es decir, va a sujetar el acto judicial interno a un control de convencionalidad, ¿correcto? Un control concentrado, que puede llevar a la invalidez del acto judicial. Es decir, que la Corte Interamericana diga, ¿sabes qué? Corte Suprema, tu sentencia es inválida porque no respetó los estándares interamericanos. Y ya se ha hecho en otras oportunidades. Ahí está Atala Rifo y Niñas contra Chile, donde también la Corte Interamericana declaró que la sentencia emitida por la Corte Suprema chilena pues violaba el principio de igualdad y no discriminación vinculado con una categoría de protección especial. Entonces, sí es objeto de control de convencionalidad las decisiones judiciales en sede nacional, sin ser una instancia revisora. Eso sí lo voy a precisar. La Corte Interamericana no es una instancia revisora, es una instancia supranacional complementaria que se encarga de establecer si los actos de derecho doméstico son o no compatibles con el corpus juris interamericano. Eso es lo que va a hacer la Corte Interamericana. No va a revisar la sentencia, solo va a verificar si la sentencia cumplió con el estándar interamericano. O sea, no es una instancia que confirme resoluciones, es una instancia que declara la invalidez de actos por no ser compatibles con el estándar que se haya fijado en el sistema interamericano de derechos humanos. Entonces, cuando llega la sentencia, la Corte Interamericana dice, bueno, sí hay una clara colisión, vida privada, derecho a la privacidad del primer ministro, versus libre expresión de estos dos periodistas. Y para resolver el tema, más allá de una ponderación, diseña este test de libertad de expresión y dice, a ver, el primer elemento del test es revisar si la información es veraz. Es decir, hay un fundamento periodístico detrás. Los dos periodistas se dedicaron a documentar la información, a respaldarla, a establecer que era veraz, que el primer ministro tenía una relación con esta diputada y que en efecto, derivada de esa relación, se había bajado cierto recurso público en favor de la diputada. Sí, todo está documentado, dice la Corte Interamericana. En efecto, la información es veraz, tiene un respaldo científico periodístico. Es decir, el periodista se dedicó objetivamente a establecer el por qué la nota realmente era veraz. A propósito
de las fake news, ¿no? Fíjense, hay un punto muy interesante, porque técnicamente a partir de este test, la Corte Interamericana está diciendo que la fake news no está respaldada por el uso legítimo de la libre expresión, porque no es información veraz, es información falsa. Entonces, si yo difundo información falsa desde mi labor periodística, no tengo el respaldo de la libre expresión. Si vulnero con esa fake news otro derecho fundamental, esa afectación es arbitraria, a propósito de la eficacia horizontal de los derechos fundamentales. Entonces, hay que tener mucho cuidado, sobre todo en la vertiente periodística, que no se esté difundiendo información que no tiene un respaldo científico o un respaldo de veracidad. Reitero, las fake news no están respaldadas por el uso legítimo de la libre expresión. Segundo punto, la información es de trascendencia o interés nacional, y la Corte Interamericana lo que dice es, en efecto, hay interés nacional porque no se trata de un ámbito privado del primer ministro, sino que trascendió a lo público porque, en efecto, primero, con quien sostenía la relación era con una diputada, que también es servidora pública, es figura pública. Y segundo, porque estaba documentado que en efecto se había bajado recurso público en favor de esa diputada, derivado presuntamente de la relación sentimental que tenía con el primer ministro. Y la pregunta que se hace la Corte Interamericana es, ¿esa información debe de conocerla la ciudadanía? ¿Le interesa a la ciudadanía saber si hay recurso público que se haya originado derivado de la relación sentimental entre el primer ministro y la diputada federal? Y la Corte Interamericana dice, en efecto, es un tema de trascendencia nacional. En pocas palabras, lo que sostuvo es que se escapa del ámbito privado esa noticia y trasciende a lo público. Por eso es que sí le interesa a la ciudadanía saber si en efecto ese recurso público pues, está reportado debidamente, si se transparentó, cuánto dinero se le dio, por qué se le dio ese dinero, en qué lo ocupó, etcétera. Trascendió a lo público. Fíjense, hay una fórmula muy interesante ahí. Cuando el ámbito privado de una figura pública trasciende a lo público, ¿qué creen? Ya no está protegido por el derecho a la vida privada. Ya no tiene ese manto de protección. Es como si desapareciera ese manto de protección. Y entonces la situación fáctica se convierte en un tema de interés nacional, un tema de trascendencia nacional. Cuando gira el test, si se reúnen los dos requisitos, la Corte Interamericana dice, prevalece la libre expresión. Oye, pero vulneraste mi vida privada, sí, pero está justificada la vulneración. ¿Se entiende esta parte? Un derecho salió derrotado, un derecho en efecto salió perjudicado porque la vida marital, sentimental del primer ministro, pues había quedado expuesta, desde luego, pero había quedado expuesta porque había una razón para transparentar la información. Si no hay razón de trascendencia nacional, si no hay razón de interés nacional para transparentar esa información, entonces no hay un uso legítimo de la libre expresión. Quiere decir que si la noticia en verdad no hubiera sido de trascendencia nacional, hubiera prevalecido el derecho a la vida privada y se hubiera condenado a los dos periodistas a que pagaran la reparación por daño moral porque en efecto habían hecho un uso no legítimo de su libre expresión. Entonces, la Corte diseña la metodología para que tengamos en cuenta cómo se mueve el correcto ejercicio de la libre expresión en las relaciones entre particulares. Ese es el punto medular. ¿Cómo se hace el correcto ejercicio de la libertad de expresión en las relaciones entre particulares? Y en efecto, cuando estemos en una relación interprivados, donde se haga uso de la libre expresión, eso puede conllevar una colisión entre derechos. Y las colisiones entre derechos se resuelven a través de la ponderación o tratándose de temas de libre expresión a través de esta metodología que creó la Corte Interamericana en el caso Fontevecchia y de Amigo contra Argentina. ¿Correcto hasta aquí? ¿Hay alguna duda o pregunta? ¿No? ¿Ningún comentario? Maestro, yo. Sí, Víctor y Will, adelante. Gracias, maestro. Interesante este criterio que nos comparte. Entonces, este derecho les está asistiendo, digamos, única y exclusivamente
aquellos que se dedican a la labor periodística? ¿Podríamos nosotros, quienes no ejercemos esa labor periodística, como una crítica política, donde podemos estar haciendo una crítica a un límite, a un límite, ya sea de hecho o de derecho, que pueda estar ocurriendo, ya sea mediante algún acto de autoridad, podríamos estar haciendo ese tipo de uso y también podríamos ya sea acarrear responsabilidades o estar haciendo uso legítimo de nuestro derecho en ese supuesto, si no fuéramos reporteros o periodistas? No necesariamente, no necesariamente, Víctor. Más bien, lo que hay que revisar es que el respaldo de la información esté cubierto objetivamente. Eso es lo que yo diría. Y esté cubierto objetivamente para no caer en el supuesto de difundir cierta información que puede ser fake, falsa, ¿no? Por ahí la Sala Superior sí ha emitido algún criterio donde dice que la información falsa en cualquier ámbito, no solo en el ámbito periodístico, no está cubierta por la libre expresión. Les pongo otro ejemplo, el discurso de odio. Si yo como ciudadano genero discurso de odio a pesar de que no me dedique a la labor periodística, ¿eso está respaldado por mi libre expresión? Desde luego que no, no está respaldado, no alcanza el manto de protección ese tema. Entonces, solo hay que ser cuidadosos con la objetividad de la información que se está difundiendo, porque yo como ciudadano no estoy exento de estar difundiendo información falsa nada más porque sí, ¿están de acuerdo? Incluso eso no genera el debate democrático que está respaldado por la libertad de expresión desde su vertiente social, porque la Corte Interamericana sí lo ha sostenido así. A ver, la libre expresión desde su vertiente social lo que busca es el debate plural, ¿no? El debate bien informado para que yo pueda participar en los asuntos públicos o en la vida pública en general. Ahora, si yo difundo información falsa, ¿eso genera un debate plural? ¿Eso realmente propicia buenas condiciones para que todos los ciudadanos debatan? Pero que no. Entonces hay que tener cuidado con eso también, que es uno de los reclamos que principalmente se le ha hecho al presidente de la República, ¿no? Que la mayoría de la información que difunde la mañanera es información falsa y que está respaldado eso científicamente. Ahí yo les diría, la información que difunde el presidente de las mañaneras alcanza un respaldo de la libre expresión en su vertiente social, te diría no. Si es información falsa, no está cubierta. Y si esa información vulnera un derecho de un particular, de una empresa, de otra figura pública, ¿podrían acudir a la instancia civil para reclamar la afectación por daño moral? Desde luego que sí. Porque a pesar de que no se dedique a la labor periodística preponderantemente, tiene una obligación también como figura pública de no difundir información que pueda ser falsa. Y si yo difundo esa información, tengo que soportar que puedo causar un perjuicio y que eso puede ser objeto de una reparación por daño moral, porque estoy difundiendo información que no es veraz y con ello estoy vulnerando algún otro derecho, ¿no? Incluso puedo generar un discurso de odio que puede propiciar la vulneración de otros derechos como la integridad, como la igualdad y no discriminación, etcétera. Entonces hay que ser muy cuidadosos con eso. No estamos exentos como ciudadanos de que verifiquemos el contenido de la información. Tenemos que verificar el contenido objetivo de la información para establecer que racionalmente hay veracidad en la información. Yo sé que a veces se puede escapar esto, ¿no? Pero hay que tener cuidado porque esto puede ser objeto, evidentemente, de un tema de indemnización por daño moral. Y así lo ha dicho la Corte Interamericana, ¿eh? En Fontevecchia reiteró que esto podría ser objeto de indemnización por daño moral para cualquier ciudadano, no solo desde la labor periodística. Si cualquier ciudadano hace uso no legítimo de la libre expresión y con ello vulnera otro derecho, el particular que resiente la afectación, la vulneración a su derecho, puede acudir a la instancia civil perfectamente o a otras instancias, ¿no? Porque hay algunas instancias administrativas que lo pueden respaldar, hay instancias incluso de naturaleza penal, tratándose de discurso de odio, por ejemplo, porque el discurso de odio también tiene una consecuencia desde la naturaleza penal. Está, está proscrito por el Código Penal Federal y hay un tipo penal que sanciona la discriminación del discurso de odio contra ciertas categorías de protección especial. Entonces, hay que tener cuidado con eso, ¿sí, Víctor? Entendido. Gracias, maestro. Sí, perfecto. Eric y Will, por favor.
Gracias, doctor. Rápidamente, para abonar un poquito a este debate del caso de los periodistas, después de haber tomado estos cursos que estaban enfocados para periodistas, me percaté que efectivamente hay módulos dentro del desarrollo de estos cursos o diplomados en donde se toca específicamente el punto de la veracidad de las fuentes. Entonces, hablando de este tema que usted refiere, que también podría haber consecuencias penales, pues podría ser un elemento porque cuando el periodista ya está informado de que efectivamente, informado y digamos acreditado y validado por una institución académica, por un periódico que avala su profesionalismo, ¿no? En este sentido, y aún así decide hacer las fake news o decide hacer periodismo en el cual las fuentes son falsas o decide por su cuenta emitir información falsa, pues obviamente ya está actuando con dolo, ¿no? Considero que puede ser un elemento a valorar en el caso de que se proceda por la vía penal. ¿Es cuánto? Sí, claro, y creo que es un elemento muy interesante, ¿no? A valorar sobre todo por, bueno, yo diría primero por la naturaleza de la información, ¿no? Habrá que valorar el origen, la naturaleza, el fin en sí mismo de la información que tiene. Y otro punto que me parece interesante, que por lo menos en el sistema interamericano no se ha analizado porque no ha llegado un caso de esa índole, es el mecanismo de difusión, dónde se difunde, sobre todo por el alcance que tiene la información. No es el mismo alcance, por ejemplo, una plataforma de TikTok donde está una persona que tiene 5 millones de seguidores, que la difusión que pueda hacer, por ejemplo, Jesús Cadena en Facebook, que tiene 2,000 amigos. O sea, se mide el espectro de difusión también, porque con base en la plataforma, en el alcance que tiene, se puede medir, no sé si estén de acuerdo, pero se puede medir el grado de afectación también, cómo trasciende la información. No es lo mismo lo que difunde, por ejemplo, un periodista que tiene 10 millones de seguidores que un periodista local que a lo mejor tiene 5,000 o 6,000 personas que lo siguen. Eso también gradualmente se tiene que analizar para medir el grado de afectación. Y así lo hizo, por ejemplo, la Sala Regional Toluca cuando declaró la nulidad de la elección por el tema del Partido Verde. O sea, dijo, a ver, ¿qué impacto tiene? Bueno, no se trata de cualquier influencer o cualquier TikToker. O sea, son TikTokers de una envergadura importante porque tienen 2 millones, 3, 4 millones. O sea, los fue clasificando y dijo, a ver, no es lo mismo un TikToker que tiene 5 millones de seguidores a uno que tiene 10,000. No es el mismo alcance. Entonces, también con base en el alcance hay que medir el impacto que tuvo esa información. Sobre todo, imagínate, Eric, cuando se trata de fake news. O sea, no es lo mismo que la fake news la diga el presidente de la República a que la diga Jesús Cadena, ¿no? O sea, tiene un impacto diferenciado por la trascendencia que tiene la difusión de la información. Entonces, eso también puede jugar un papel muy importante para la reclamación por la vía civil, por ejemplo. Y a ver, no lo difundió cualquier persona. ¿Qué impacto tiene el hecho de que el presidente de la República ha dicho que yo soy un corrupto? Híjole, o sea, es una afectación muy importante por la audiencia a la que llega, por el medio de difusión con el que se comunica, varios aspectos que se tienen que analizar. Por lo menos la sala regional especializada sí mide todo eso, ¿eh? Cuando va a analizar un PEST relacionado con temas de libertad de expresión, analiza la naturaleza, el contexto de la información, la plataforma que se utilizó, etcétera, para medir el impacto que tuvo. Y con base en eso, por el principio de proporcionalidad de la pena, fija la sanción. Porque dice, a ver, no es lo mismo un medio local que difunde cierta información respecto de una candidata a que la información se difunda a través de una plataforma política digital del partido más importante de México. No es lo mismo. Entonces no te puede imponer la misma sanción. O sea, la pena tiene que ser proporcional al segmento fáctico. No puedo en todos los casos decir, es que es amonestación pública. No, porque tengo que medir el impacto del mensaje, el contexto del mensaje, la plataforma en la que se difundió, etcétera. Incluso ahí la sala regional especializada ha diseñado una especie de metodología. No sé si alguien haya litigado PEST federal y se haya dado cuenta de esta metodología donde la sala dice, a ver, ¿cuál fue el mensaje? ¿Cuál es el contexto del mensaje? ¿Qué impacto tuvo? ¿Dónde se difundió? ¿A quiénes les llegó? ¿Quién lo hizo? ¿Cuántos seguidores tiene? Sobre todo porque ahora vemos que este tema se difunde más en las redes sociales y la mayoría de los PES que llegan hoy por libertad de expresión son de temas de redes sociales y de redes sociales de amplio alcance con figuras públicas
de amplio alcance, de amplio espectro. Hace rato yo revisaba las cuentas oficiales de algunos de los, bueno, ya no sé cómo llamarles ahora, precandidatos, precandidatos, no lo sé, ¿no? Y la mayoría supera el 1,000,000 de seguidores, la mayoría. Entonces, imagínense, tiene un impacto muy relevante sus redes sociales cuando difunden cierta información, y esa información hay que verificar si realmente tiene un fundamento objetivo de veracidad de la información, porque si no, no está amparada por el tema de la libre expresión en términos interamericanos. Por lo menos así lo ha dicho la Corte Interamericana. Adelante, Will, Álvaro, sí, Eric, ¿o quieres tener derecho de réplica? No, Maestro, buenas está tardes. bien. Iba a complementar un dato. Está muy bien. Gracias, doctor. Sí, perfecto. Gracias, doctor. Buenas Adelante, tardes. Will. Pues yo, maestro, el tema a la pregunta del compañero, pues sí, el tema es muy diverso entre particulares, a cuando hay un medio por medio que argumentando que está en su libertad de expresión, llámese internet, llámese periódico, llámese televisivo, pues el tribunal ha intentado ir sancionando, buscando parámetros. Nada más yo quisiera dejar dos ejemplos, maestro. El caso en materia particulares, el caso de Bartlett, en el Consejo General, donde un diputado refiere que Bartlett es un asesino y llevó a juicio civil, y pues fue una sanción fuerte por la materia civil que ganó Bartlett. En el seno del Consejo General refieren que él es un asesino y demanda por la vía civil, porque en esos momentos ya estaba por ahí reformada la figura de injurias. El otro tema, pues entre particulares, pues para mí va un poquito allá el caso de la esposa de López Portillo, que también tiene una gran trascendencia relacionado con el tema de libertad de expresión. Sin embargo, yo creo todavía que uno de los temas complejos todavía, al argumento de ayer de un compañero que yo compartía, él decía yo que si se cuarta la libertad de expresión en redes sociales, va a ser un tema muy complicado, muy complicado, porque es uno de los únicos medios que creo que hoy podemos tener la posibilidad de expresar a favor o en contra de un candidato, ¿no? Y yo también creo que hay que ser muy cuidadosos de lo que manifestamos, porque también en una libertad de expresión, en una red social, yo digo que Pedrito Pérez es un delincuente, etcétera, y bueno, ya sabrá Pedrito Pérez si me demanda o no me demanda por la vía legal correspondiente. Sin embargo, también veo lo complejo porque, bueno, yo tengo una referencia de un asunto donde un gran amigo, lamentablemente, él es separado de un cargo, donde se le argumenta que es separado del cargo por acoso sexual. A la fecha, digo, y lo comento con los compañeros, 2 años lleva, este tema con mi amigo lleva 3 años, lo separaron del cargo, a los 6 meses que él entró, él me comentó por qué se le vino esta guerra en contra de él, él es una figura política, él se separa del cargo, nunca se presenta una denuncia, solamente salen medios de comunicación que en ese momento la víctima, yo no pongo en tela de juicio el tema si hubo acoso, eso sí lo aclaro, solamente lo que yo sí veo es que él nunca lo mandan a tener a un procedimiento de responsabilidad y Sí. lo separan de cargo, nunca él ya no se pronuncia más, se separa de su cargo, deja pasar año y medio, al año y medio él quiere ingresar a una dependencia, él es nombrado en un puesto, un cargo público, y nuevamente en los medios de comunicación vuelve a salir que él lo habían separado por acoso sexual. En esos momentos, con un equipo de abogados, nosotros comentábamos que sí era pertinente demandar al periódico por la falta de veracidad en la información. Nosotros a la fecha, atendiendo al principio de inocencia, él no había sido oído ni vencido en un procedimiento, llámelo administrativo, civil, penal, en el que quieran, nunca. Lamentablemente tuvo secuelas porque nuevamente a mi amigo lo separaron de su cargo. Yo sé la parte delgada, es la parte delgada que tiene la libertad de expresión. A veces a mí me queda claro que no es lo mismo pegarle a Televisa que pegarle a La Jornada, que pegarle al Heraldo, al Sol, perdón, con todo respeto a un periódico o a una página pasquín. Esa es la gran diferencia a veces también. Esa es una de las grandes diferencias, porque el impacto también no es igual en todos los mecanismos. Sin embargo, las consecuencias para mí desde el punto de vista como abogado, yo sí las combatería. Yo, en el asunto que usted plantea desde el principio, me queda muy claro que no se puede meter con mi vida privada. Deja de ser privada cuando yo trasciendo a lo público, pero hay algo que puede generar un recurso público, un gasto público, algo que es de trascendencia nacional, y pues ahí la piel ya dejó de ser
de mariposa y, pues decía un maestro, se convirtió en piel de cocodrilo. Gracias, doctor. Sí, claro, allí hay un tema muy interesante, sobre todo porque en el ámbito del derecho disciplinario sancionador, pues ustedes saben que hay un proceso seguido en forma de juicio, ¿no? Y que evidentemente en ese proceso seguido en forma de juicio, pues se tienen que garantizar ciertas formalidades de debido proceso. Incluso la Corte Mexicana ha dicho que esas formalidades del derecho penal se pueden trasladar de manera modular al tema del proceso disciplinario, ¿no? Incluso conceptos como la presunción de inocencia, como la cadena de custodia, etcétera. O sea, hay varios puntos en común que se pueden vincular al derecho disciplinario. En el PES pasa algo parecido, ¿no? También se da la oportunidad de garantizar estos derechos de audiencia para evitar vulnerar el principio de presunción de inocencia que también rige en los procedimientos sancionadores en materia electoral. Y desde luego que habrá una presunción de veracidad de la información, así se ha dicho, incluso así lo ha sostenido la Sala Superior. Hay una presunción de veracidad y entonces quien argumenta que la información no es veraz, pues tiene la carga de la prueba de demostrar que en efecto no hay objetividad, no hay racionalidad en esa información, porque hay una especie de reversión de la carga de la prueba, sobre todo porque hay un marco de protección especial para el ámbito periodístico. O sea, al periodista no lo tengo que obligar, parto de la presunción de que la información es veraz. Si tú me dices que no es veraz, dime por qué. O sea, tienes la carga de la prueba porque ahí se cumple con un estándar. Se cumple con un estándar de prueba. Dime el por qué la información no es veraz y entonces dame los medios de convicción idóneos y pertinentes que demuestren que en efecto lo que se publicó no reviste de veracidad, es información falsa, para que entonces no alcance este marco de protección de la libre expresión. Pero sí es un tema interesante porque confluyen varios principios, si se dan cuenta. O sea, hay un principio de presunción de inocencia, de debido proceso, de presunción de validez de la información, por así decirlo, de presunción de certeza en la información que se está difundiendo, y ese principio que valida, digamos, de buena fe el contenido de cierta información dentro de un proceso judicial se tiene que desvirtuar. Y la carga de la prueba es principalmente para quien resulta afectado por la información. Tiene que demostrar que en efecto la información no es veraz. A ver, dime por qué no. Entonces, a partir de ahí, hago un análisis en conjunto de lo que sostiene la labor periodística, de lo que tú me estás diciendo, y entonces contrasto para verificar este primer punto, revisar si la información es veraz y tiene un fundamento racional. Ahora, fíjense, aquí yo les diría, la veracidad de la información se conjunta con la racionalidad del interés público, ¿eh? Porque puede ser la información veraz, pero si no es de trascendencia nacional, tampoco está protegida por el marco de la libre expresión, porque puede vulnerar el derecho a la privacidad. Ah, es veraz que, por ejemplo, Eric tiene 2 o 3 esposas. Ah, bueno, pues sí, es veraz, pero le interesa a la ciudadanía conocer si Eric tiene 2 o 3 relaciones sentimentales. Pues no, porque forma parte de su vida privada. Incluso Eric podría demandar una afectación por daño moral derivado de la publicación de esa información. Porque si a la ciudadanía no le interesa, entonces, ¿cómo es que complementa la información esto para el debate democrático? ¿Cómo fortalece esto para un debate democrático? Fíjense, recordando cómo se mueve el aspecto de la libre expresión de su naturaleza social. Dice, donde dicha información se conforma en un medio para el intercambio de ideas y comunicaciones masivas que instruya en piedra angular para las sociedades democráticas. Es decir, voy a generar un diálogo de información que de alguna manera fortalezca el debate sobre la esfera de lo público. Por eso es que la Corte Interamericana ha dicho de lo público, porque dice, a ver, el aspecto de vida privada se tiene que quedar en la vida privada, no tiene que salir de ahí, salvo que la vida privada trascienda, como decía el compañero hace un momento, a lo público. Pero si no trasciende, entonces no es de interés. Y si no es de interés, entonces válidamente Eric puede levantar la mano y decir, oye, pues me estás afectando mi derecho a la vida privada. Te voy a demandar por la instancia civil para una reparación integral por daño moral. ¿Se dan cuenta? Entonces, cómo los dos elementos de alguna manera se unen, se conjugan, tanto el tema de veracidad con el tema de orden público.
de trascendencia nacional, así lo llama la Corte Interamericana. A ver, la información le interesa conocer a la ciudadanía, va a fortalecer el debate público, va a generar, transparentar cierta información que propicie condiciones para el debate público, abierto, plural o no. ¿Vale? Ese, digamos que fue el punto medular de esta sentencia Fontevecchia. Decir, a ver, tiene una relación sentimental, pero esa relación sentimental trasciende a lo público, es una figura pública, ¿y por qué esa relación se debe de conocer por la ciudadanía? Ah, pues porque es con una diputada. Ah, porque derivado de la información se está bajando recurso público. Ah, porque ese recurso público casualmente se le destinó a esa diputada. Pues ahí ya trascendió la relación sentimental a lo público. Y no solo lo podemos ver en el tema de recurso, lo podemos ver en otros aspectos que se puedan mover en el contexto de la política, ¿no? Entonces, es muy interesante ese análisis de cómo la vida privada de una figura pública puede trascender a lo público. Puede trascender y entonces se debe de conocer, ¿no? Cuando dice la Corte Interamericana, cuando tú te colocas en lo público, te colocaste ahí, decidiste ser servidor público, decidiste ocupar un cargo de representación popular, tú te colocaste ahí, entonces la esfera de tu derecho a la vida privada se reduce. Tú te colocaste solito, nadie te obligó a colocarte ahí. Entonces, si te colocaste ahí, tienes que ser consciente que el derecho que traías amparado de manera previa en un espectro así, muy amplio, ahora va a ser un espectro así, pequeño. Tú te decidiste colocar ahí. Entonces, tienes que soportar el hecho de que ahora la información que tú difundas puede trascender a lo público en su mayoría, ¿no? Entonces, es un tema ahí bastante interesante que pueden ubicar en esta determinación. Álvaro, adelante. Gracias, profesor. Buenas tardes, compañeros. Yo, solo es como un duda también, comentario. Hace poco veía que se han tratado también de organizar pues, personas afectadas en cuanto a violencia política por parte de moneros, ¿no? Que se refugian en esta idea de la libertad de expresión y que ha sido a los que creo que hasta ahorita no han podido sancionar. Han podido sancionar periodistas, locutores, políticos, ¿no? Claro. Pero los moneros no. Y hay un ejemplo muy claro. Bueno, los moneros son esa peculiaridad, ¿no? Que creo que todavía no se ha podido encuadrar para sancionar. Y, por ejemplo, está el caso este del que es el presidente bueno, director, no sé, del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, ¿no? Que Sí. cumple un rol intrapartidista y al mismo tiempo, ahora sí que lo que no puede decir lo dibuja y no necesariamente está basada en información verídica, ¿no? O sea, verificable, está Claro. soltando pues, golpes a través de dibujos tanto a integrantes de Morena como del PRI, del PAN, o sea, es como decíamos, son los sicarios, ¿no? Del presidente y de Morena, que se dedican a través de un dibujito a denostar. Pero además no lo hacen a través de cualquier dibujito, lo hacen a través de las redes sociales del diario La Jornada y que donde yo, por ejemplo, ¿no? Si tuviera 10,000 seguidores, pues mi retweet o mi reposteo tendría un impacto, o sea, replicaría la intención, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es ese punto que también nosotros en lo personal estamos viendo de presentar un PES, precisamente violencia política en razón de género contra dos moneros, porque decimos sí, totalmente, pero siempre se nos atraviesa esa parte, ¿no? De la libertad de expresión y es cómo podemos decirte, no, a ver, porque además el caso es muy emblemático, ¿no? Es un tema de una discusión política interna, pero que no tienen las pruebas, ¿no? Ellos dicen, ¿sabes qué? Tú desviaste tanto y te denunció ante la fiscalía, ¿no? Perfecto. Claro. ¿A dónde? Ya fuimos a la fiscalía, no existe la carpeta, no existe una investigación, no existe nada. Te estás mintiendo, ¿no? Lo único que estás haciendo es seguir sacando raja política. Entonces, no sé usted qué nos pueda recomendar, ¿verdad? Como por ahí cómo podemos argumentar esto de los moneros. Gracias, doctor. Fíjate, primero, porque ahí la Corte Mexicana ha sido muy clara, o sea, el tema del discurso de odio, porque eso se puede convertir en un discurso de odio, no solamente se traduce en palabras, sino que el discurso de odio se puede propiciar a través de imágenes, en este caso, pues dibujos, ¿no? Comedias, lo que generan que al final es
pues, digamos, un contenido gráfico que puede provocar ese tipo de discurso de odio, más allá de la violencia política de género. Y el tema del discurso de odio también es susceptible de un análisis a través del PES, ¿eh? Bueno, y no solo del PES, sino que yo les decía, trasciende al tema penal, porque puede ser un tema de discriminación, y por ahí hay varios tipos penales en algunos códigos penales locales que sancionan el tema de discriminación contra algunos grupos, pero también trasciende al tema civil, ¿no? No es que me estés vulnerando en este caso mi derecho a la vida privada, sino que me estás vulnerando mi derecho a la igualdad y no discriminación, mi derecho a vivir en un entorno libre de todo tipo de violencia, etcétera. Incluso un tema de integridad personal, ¿no? Porque un cierto dibujo puede propiciar una agresión física. O sea, no sabemos todo lo que pueda provocar. Puede incitar a que se violente a una persona, no solo psicológicamente, sino físicamente incluso. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso también. Entonces yo te diría, bueno, hay que respaldar primero, digamos, la presunción de veracidad de la información. ¿En qué sentido? Hay que desvirtuar que la información no es veraz. Ahorita me diste puntos clave, ¿no? Fui a la fiscalía y me di cuenta pues, que en realidad no hay ninguna carpeta de investigación por el tema. Bueno, además estás difundiendo esto y yo tengo un respaldo que efectivamente demuestra que no es así, ¿no? Tengo un documento, tengo testigos, tengo pruebas periciales, tengo hechos notorios, etcétera. Todo eso documentarlo para acudir al proceso judicial conducente para reclamar la violación. Y yo te diría, trasciende a la violencia, ¿eh? Hay que analizar eso porque a veces es poco racionalizado. A veces nos vamos mucho por el tema de la violencia de género, pero puede provocar más que violencia de género un discurso de odio. Y el tema del discurso de odio que vulnera el principio de igualdad y no discriminación, por lo menos en el sistema interamericano, es norma de dominio jus cogens, ¿eh? O sea, la afectación es gravísima, no es cualquier tipo de afectación. Entonces yo te aconsejaría eso, Álvaro. Primero, documentar bien que la información no es veraz y luego medir el impacto que tuvo. O sea, si solo fue un tema de violencia política o puede trascender más allá de la violencia política y generar esta especie de discurso de odio. Hoy lo vemos de manera muy recurrente, ¿eh? No solo desde Morena, o sea, también vemos este tipo de discursos de odio contra algunos otros candidatos de otros partidos políticos de manera recurrente, ¿eh? Incluso al interior de Morena se genera una especie de discurso de odio. Hoy día, más allá de la violencia política, hay un discurso de odio contra la figura de Claudia Sheinbaum en muchos ámbitos, ¿eh? Y hay que tener mucho cuidado con eso porque el discurso de odio trasciende y como norma de dominio jus cogens que está amparada por el principio de igualdad y no discriminación, es sancionado de manera muy fuerte, por lo menos en el sistema interamericano. Si trasladamos ese precedente al ámbito nacional, sucede lo mismo. Hay una vinculación a la norma jus cogens por el principio de igualdad y no discriminación de la autoridad nacional. Entonces también tendría que recoger los estándares interamericanos para la posible sanción por ese tema de discurso de odio. Entonces, yo sugerencia, midan el impacto, ¿no? Para ver si trasciende más allá del tema de violencia política. Y hay muchas medidas cautelares o medidas de protección, Álvaro. Hay que echar mano no solo de las leyes en específico que resultan aplicables. La Convención Belén do Pará y la Ley General para prevenir y erradicar todas las formas de violencia contra la mujer prevén varias medidas de protección especial para ese tipo de casos, ¿no? Entonces hay que acudir a las instancias porque esas medidas cautelares pueden ayudar a que la información se baje, porque mientras la información siga ahí, les decía, siga difundiéndose a través de una web donde a veces no es controlable cómo se difunde la información, pues va a ser muy complejo que la información quede eliminada per se. Pues hay que ocupar esas medidas cautelares para que la afectación no se genere de momento a momento, porque al final es una afectación de tracto sucesivo, ¿no? Álvaro, Will, adelante. Sí, y fíjense que precisamente esto que usted decía, nosotros estábamos observando, por ejemplo, Belén do Pará y la segunda que mencionó, porque decíamos, oye, evidentemente necesitamos sujetarnos a ahora sí que convencionalmente, porque si no, no vamos a poderle dar el argumento fuerte. Y por otro lado, lo que le decía, o sea, este Monero o sea, forma parte de un partido político, es el director de formación política, entonces decíamos, ¿no? Pues tenemos que recurrir primero a justicia intrapartidaria, ¿no?
que sabemos que evidentemente pues no le van a tocar nada, ¿no? Porque es su director de formación política, pero evidentemente lo que nosotros buscamos es que nos batee evidentemente el partido a lo interno, para después entonces sí recurrir a una instancia superior, pero ya fundamentados en la convencionalidad. Sí, claro, sí. Perdón, perdón, doctor. Sí, Pues sí, sí, sí. yo la verdad, me parece muy interesante el asunto del compañero. Nada más que pues usted ya se lo dijo. La verdad, este tema lo tengo acá con un presidente municipal acá en un municipio. Lo tenemos denunciado. Y lo primero que le pedimos a la autoridad electoral, si es que es violencia política de género, ojo, con el compañero, si me lo permite muy respetuosamente, porque no sé si la persona a la cual está violentando propiamente por actos de racismo, discriminación, entre todos los que podamos argumentar, sea en su calidad de servidora pública. No hay que olvidar que una cosa es al ejercicio del cargo y otra como servidora pública. Sin embargo, Federal. personal, la experiencia que yo te puedo compartir es que acá en Puebla lo que nosotros hicimos es pedirle a la autoridad electoral inmediatamente medidas de protección, medidas cautelares y medidas de protección. Y Las que medidas de son, protección son, como lo dijo el doctor, son muy amplias. Te lo puedes pedir que pida apoyo a la autoridad, al Ministerio Público, que se lo denuncien, que se presente la denuncia a la Fiscalía, medidas de protección por personas, de cuerpos de seguridad, en medios de comunicación, no acercamiento de la persona, o sea, medidas de protección, las mismas, el maestro hace ratito comentó, y si tú me lo permites, en materia penal puedes aplicar muchas medidas de protección que te sirven para materia electoral. La sala, hay una nueva jurisprudencia del 23 que dijo, las autoridades, independiente de la electoral, las demás autoridades, sin ser competentes en ciertas materias, pueden pedir o solicitar o decretar. Entonces, yo ahí lo que haría yo es buscar medidas cautelares, independientemente de pedirle al medio de... Y yo ahí te voy a decir algo con mucho respeto y permíteme, ¿no? Pero una cosa es que Memo trabaje en Morena y Memo es que esté trabajando para el Sol de Puebla y en el ejercicio como trabajador del Sol de Puebla estoy publicitando y creo que son cosas diferentonas, ¿no? sí, Porque... Digo, también hay que tener mucho cuidado porque a veces pues, nos llevamos a la denuncia, es que Memo es trabajador del partido Patito, pero también trabaja, no, yo te digo que Memo en su calidad de escritor, publicitista, caricaturista, tal, es del periódico tal. Eso es lo que yo te compartiría y la verdad es que a nosotros sí nos las autorizó la autoridad electoral y no les gustó y como dijo el doctor, pues dictó las medidas cautelares y ya nos impugnaron en el Tribunal Electoral local, pero pues estamos trabajando sobre ese tema. Gracias, doctor. sí, claro. Ahora, hay un punto también ahí interesante, Álvaro, a propósito de los que dice Will, que es certificar el origen de la información, y hay que tener cuidado con esto, porque a veces sucede que el periodista que subió la información, como vio que ya no hay un respaldo, ya hay denuncias, la borra, y de repente no hay ningún rastro de la información, del origen de la información. Entonces hay que ser muy cuidadosos con la certificación, porque a veces cuando se le pide a la oficialía de partes, pues tarda 1.000.000 de años, ¿no? En certificarla. Entonces yo tengo otros mecanismos para certificar, incluso válidamente un notario público puede certificar la existencia de la información en la web o a través de una medida de protección pedirle al Ministerio Público que certifique que en efecto existe esta información o el caso más útil, un dictamen, ¿no? Una prueba técnica que te diga así, en efecto, la información está en tal plataforma, la sustraigo, hay una cadena de custodia, la obtuve así, la cuenta es pública, etcétera, ¿no? O sea, hay varios mecanismos para poder certificar el origen del desplegado informativo, porque a veces la primera defensa, no me van a dejar mentir, es, yo no lo difundí, yo no fui, no sé de dónde salió. En muchas ocasiones así se da esa defensa. Y no hay un respaldo detrás de quien tiene que desvirtuar el tema de la información falsa o de la información que genera BPG o discurso de odio, porque dice, chin, no la certifiqué. Entonces ya no tengo el mecanismo ahora para decir, sí, en efecto estaba en la cuenta de fulanito de tal, y ahora ya no está. Y tampoco la autoridad tiene los medios para revivir la información, por así decirlo, ¿no? Porque incluso cuando se ha solicitado esa Facebook dice, no, pues sabes que ya no existe el comentario, ya no existe la página, ya no existe la publicación, se borró, no tengo manera de rastrearla, etcétera. Entonces sí hay que ser también muy cuidadoso con esto, ¿no? Y este juego de apoyo, por así decirlo, de medidas cautelares y de protección que se piden a diversas autoridades es muy interesante, sobre todo para respaldar el tema probatorio, ¿no? Porque en efecto
digamos que hay una carga de la prueba para quien resiente la afectación por el principio de presunción de veracidad de la información, pero sí es necesario que hagamos este análisis, ¿no? En conjunto de, mira, estas pruebas que incluso yo solicité para la medida cautelar me pueden servir para el fondo o para concurrir a otra instancia, para ir a la instancia penal, a la instancia administrativa o a la instancia civil, ¿no? Para reclamar la afectación por daño moral. Entonces, eso sí te puede servir mucho, Álvaro, sobre todo porque a veces cuando ya se resiente la afectación por quien difundió la información, lo primero que hace es tiende a eliminarla. La voy a borrar, la voy a eliminar. Oye, pero no alcanzó la oficialidad de partes a certificar que la información estaba ahí. ¿Por qué ha pasado? En muchos casos que llegan a la sala regional especializada o a los tribunales locales dicen, bueno, pero no se certificó, la borró. ¿Cómo me cercioro de que la información sí estaba? Es que yo le tomé unos pantallazos y entonces te la mando. No sirve eso. No tiene un respaldo científico de veracidad. Se pudo haber editado, se pudo haber manipulado, etcétera. Es fácilmente manipulable, porque ahí hay un principio que opera en la prueba digital, el principio de mismidad de la prueba. ¿Sí la habían escuchado? Mismidad de la prueba. De que la prueba que está en el medio digital sea la misma que yo estoy ofreciendo ante el órgano jurisdiccional. Y ahí debe de haber detrás una cadena de custodia de cómo se obtuvo la información, dónde estaba, que no fue manipulada, que no fue editada. Un video, pues fácilmente se manipula, una fotografía también, una caricatura también se puede manipular, o sea, entonces ese principio de mismidad de la prueba sí se tiene que salvaguardar. Y se salvaguarda, la prueba idónea para salvaguardarlo es la prueba científica, la prueba pericial en informática forense, ¿no? Que es la que te dice de dónde vino, en qué plataforma estaba, quién lo difundió, lo rastrea, obtiene la información, la baja, la deposita, la resguarda para cumplir con la cadena de custodia, etcétera. Sí, claro, un notario puede certificar un POT, sí, es una fe de hechos. Al final el notario lo que va a certificar es que en efecto existe y que está ahí, que está en esa página. O sea, él va a decir, yo ingresé desde la computadora al perfil de fulanito y cuando ingresé obtuve esto, pum, ahí está. El notario fácilmente lo puede hacer. Recuerden que en materia electoral todo es prueba preconstituida. O prácticamente todo es prueba preconstituida. Entonces, lo más recomendable es que esto lo certifique en efecto alguien que tenga fe pública, ¿no? Y yo les diría, además de, yo puedo válidamente ofrecer un dictamen en materia de informática forense, donde demuestre que en efecto pues, la información se obtuvo de ahí estaba. Y ya el perito hará su chamba en determinar cómo lo obtuvo, cuándo lo obtuvo, el IPH, etcétera, ¿no? O sea, todo lo que se tiene que documentar en la prueba científica. Álvaro, adelante. Will, adelante. No tengan alguna réplica aquí. No, nada. Will. No, maestro, perdón, no quité la manita, perdón. Perfecto, muy bien. Excelente. Entonces les decía, bueno, este tema hay que, digamos, racionalizarlo muy bien a propósito de esta doble eficacia que tiene la libre expresión y también, pues, digamos, animarnos a dialogar con este test. Me parece que es una metodología muy acertada del sistema interamericano que se ha creado precisamente para fortalecer la libre expresión, pero evitar que haya abuso también, ¿no? Sobre todo, les decía, en los contornos de las fake news, cuando la información no es de trascendencia nacional e incide únicamente en el tema de la privacidad. O sea, la metodología está creada para verificar dos puntos: veracidad de información y trascendencia de información. Así está diseñada precisamente para que se cumpla con este test de libertad de expresión. Caso Fontevecchia y de Amigo contra Argentina. Ahora, como un símil, como una metodología paralela, vis a vis, pues la Suprema Corte ha creado este estándar que le ha llamado de real malicia. Y el estándar de real malicia, ¿qué nos dice? Aplica cuando la información divulgada se relaciona con cuestiones de interés público. Digamos que el estándar de real malicia lo que nos dice es, oye, ¿afectaste mi derecho a la privacidad? Sí, pero ¿qué crees? Era una cuestión de interés público. Lo afecté, pero la afectación está protegida por mi derecho a la libre expresión. Y entonces, si alcanza ese marco de protección por ser una cuestión de interés público,
Lo que ha dicho la Corte es que la afectación al derecho a la vida privada, a la privacidad, al honor, a la buena reputación, etcétera, está justificada. Así lo ha dicho la Corte. Dice, bueno, sí, afectaron la buena reputación de Coca-Cola, pero pues está justificado porque se difundió una nota donde se decía que, por ejemplo, se utilizaba X producto dañino para la salud para generar la Coca-Cola. Dice Coca-Cola, oye, estás dañando mi buena reputación. Sí, pero es un tema de interés público. Le interesa a la ciudadanía saber cómo se produce ese artículo que está consumiendo, pues sí le interesa, porque puede causar una afectación a su derecho a la salud o a la integridad personal. Entonces, eso se mide en razón de cómo la información que se difunde trasciende al ámbito público. El estándar de real malicia lo que nos dice es, fíjense, hay una real malicia para menoscabar el honor de una persona nada más porque sí, o está justificada la vulneración en su derecho al honor. Digamos que esos dos puntos de quiebre están. O generaste una cierta información que únicamente fue para dañar, porque también se da, ¿están de acuerdo? Se difunde información solamente para dañar. O sea, no hay respaldo, no hay veracidad, no es de trascendencia y solo lo estoy difundiendo para dañar la imagen de una persona. Entonces ahí no cumples con el estándar de real malicia, porque solo estás generando la información para dañar. No hay veracidad, no hay interés público. Pero si estás generando la información porque sabes que esa información, a pesar de que pueda dañar a una persona, la tiene que conocer la ciudadanía, entonces está justificada la afectación. Ojo, puede haber una línea muy delgada, ¿vale? Muy, muy delgada. Por ejemplo, este tema que hoy se da recurrente, Marciano. Hace poco entrevistaron a Jesús Zambrano, no sé si alguien lo vio. Es una persona que, bueno, tiene un lenguaje muy coloquial en sus entrevistas, ¿no? Y Jesús Zambrano dice, bueno, es que Claudia Sheinbaum como precandidata a la presidencia de la República, pues solo es un títere del presidente. O sea, Claudia nada más va a hacer lo que dice el presidente, no es una mujer capaz, una marioneta, despectivamente, incluso yo decía, puede haber generado un discurso de odio, porque me entrevistaron para esa entrevista que le generaron a Jesús Zambrano. Y yo le dije, además de violencia política, eso puede ser un discurso de odio, porque está incitando a la violencia. O sea, por ahí puede salir un descabellado que diga, oye, voy a ir a agredir a Claudia. Porque qué tal entre que sí y que no es un títere y entre que sí y que no solo va a hacer lo que haga el presidente. O sea, hay que tener mucho cuidado, hay que ser muy sensible con eso porque puede ser provocador. O sea, la ciudadanía se puede provocar con ese tipo de cosas, ¿eh? Entonces yo te preguntaría, eso que difundió Jesús Zambrano es información que solo, fíjate, en un medio de trascendencia nacional para medir el impacto. En una hora que era clave porque fue una entrevista con un periodista, no voy a decir nombres, que la sigue muchísima gente en su programa. Es una hora medular para que la ciudadanía esté al pendiente de la esfera de lo público, ¿no? De lo que se está debatiendo en el contexto nacional. Y entonces yo te diría, a ver, esto que dice, que difunde Jesús Zambrano, ¿solo lo hace con la intención de dañar? ¿O no? ¿O lo tiene que soportar Claudia? Fíjense, hay una línea muy delgada, porque si es una información que es de trascendencia nacional, porque está informando a la ciudadanía sobre lo que está pasando en el contexto democrático para que vote de manera consciente, etcétera, bueno, tal vez sí. Pero si únicamente lo está haciendo con la intención de causar un daño en la imagen, en la buena reputación de una persona, donde no hay ningún respaldo, porque se tiene que respaldar la información, ¿están de acuerdo? A ver, ¿por qué me dices que X candidato es una marioneta? Fundamentamelo. Dime objetivamente de dónde obtuviste esta información. Si solo es una mera apreciación subjetiva, lo estás haciendo con la intención de dañar nada más, porque no hay ningún respaldo detrás. No estoy diciendo que no se difunda este tipo de comentarios en el contexto democrático. Lo que estoy diciendo es que hay que tener cuidado porque puede haber una línea muy delgada entre lo que está protegido por la libre expresión y lo que no. Sobre todo porque puede haber palabras que inciten a la violencia o que puede haber palabras que generen violencia política, sobre todo cuando dice, bueno, es que no voten por Claudia porque una mujer no puede gobernar este país. Es violencia política. Y eso no está protegido por la libre expresión.
Otra cosa es que diga, mira, Claudia lo está haciendo mal porque tengo documentado que se están desviando recursos por aquí, que no han terminado esta obra pública, que incluso fue partícipe de esto. Bueno. Entonces estás diciendo que no voten no por la condición de ser mujer, sino porque no tiene la capacidad para gobernar, como no la tendría un hombre. Pero sí hay que tener mucho cuidado, porque eso sí puede trascender, le decía yo a Álvaro, al tema del discurso de odio. Y hoy cada vez es más recurrente que se analice en el contexto político el discurso de odio. Porque de repente sale cualquier loco a decir, oye, pues vayan y golpeen a fulanito de tal, ¿no? O de repente sale un candidato, una candidata que pertenece a una minoría y viene el claro discurso de odio. No sé si se han dado cuenta de eso. O sea, viene un migrante y viene el discurso de odio contra los migrantes. Viene una persona de la diversidad sexual y viene un discurso contra ese grupo. Viene una persona con discapacidad y viene un discurso contra ese grupo. Y es más recurrente, el discurso de odio no está amparado por la libre expresión. Entonces, ahí está un ejemplo, ¿no? Este tema de Jesús Zambrano, yo les decía, cuidado, porque ronda entre es mi libre expresión y entre la violencia política y entre no tener ningún respaldo para sostener que Claudia en efecto es un títere, etcétera. O sea, no había ningún respaldo científico que demostrara eso, objetivamente, ¿no? Yo sé que Jesús Zambrano no es periodista, pero como figura pública se tiene que documentar. O sea, si va a hacer una entrevista a un medio de difusión nacional, por lo menos tiene que llevar documentado lo que va a decir. No puede ir a decir cualquier ocurrencia y mucho menos fake news, porque le decía a Eric, eso tampoco está protegido por la libre expresión. Por más que queramos potencializar la libertad de expresión en el contexto democrático, eso nunca va a estar protegido. Nunca. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? Entonces, el estándar de real malicia es como una metodología parecida al test de libertad de expresión que ocupa la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por ahí un par de criterios que les recomiendo se acerquen para que revisen este tema del estándar de real malicia, sí, como lo permitido. O sea, lo que haces con la intención de dañar y lo que haces con la intención de informar, de que la ciudadanía lo conozca, etcétera, ¿no? Hay como dos vertientes del tema y es muy, muy previsible, les diría. O sea, ustedes pueden notar cuando hay un mensaje con la intención de dañar, sí. Es contundente que se va a ver. Sobre todo porque la intención de dañar se replica mucho con el tema de la información falsa, lamentablemente. O la información que no está respaldada por nada. Entonces, esa es una clara intención de dañar. O sea, ¿para qué estás difundiendo esto? ¿Qué ganas? Pues nada más dañar la imagen de la persona. No estás propiciando un debate democrático. No estás informando a la ciudadanía tampoco. Lo único que estás haciendo es vulnerando su derecho al honor o a la buena reputación. Y le decía yo a Álvaro, para eso acudamos a la vía civil. ¿No? Ojo, la vía civil repara económica e inmaterialmente, pero no repara en el ejercicio del derecho. O sea, la afectación a la buena reputación, ahí se va a quedar, difícilmente, ¿no? Sí existe la réplica, en efecto, sí existe también algunos canales de comunicación para aclarar la información, pero el daño va a estar hecho, lamentablemente. O sea, va a ser muy difícil revertir ese daño, sobre todo por el impacto que pueda tener. Por eso es que la sanción tiene que ser reparadora, ¿eh? Por ahí también cabe el supuesto, habrá que analizarlo, de los daños punitivos, ¿no? Habrá que analizarlo. Porque el daño punitivo lo que busca es que no lo vuelvas a hacer. O sea, que te duela realmente para que no vuelvas a provocar una conducta así. O sea, el daño punitivo lo podríamos trasladar a este tema, tal vez sí, ¿eh? Tal vez sí, por la vía civil. Para decir, a ver, ya es recurrente que tú lo estás haciendo año con año con la intención de dañar. Entonces, te voy a imponer una sanción que realmente te duela para que ya no lo sigas haciendo. El daño punitivo tiene un espectro preventivo. Lo que busca es que la persona que ya agarró de común denominador el generar este tipo de actuaciones ya no lo vuelva a hacer en un futuro. En el caso Mayan Palas así lo hizo la Corte. La Corte dijo, a ver, Mayan Palas, para que no vuelva a morir un niño en tus instalaciones porque no tienes cuidado, te voy a sancionar a 30 millones de pesos. Y a ver si así ya tienes cuidado. Yo creo que Mayan Palas a partir de ahí va a tener mucho cuidado con el tema, porque perder 30 millones de pesos por daños punitivos no es cualquier cosa, ¿están de acuerdo? Entonces tiene una intención preventiva y de lo justo, por lo menos así lo diseñó la jurisprudencia de la Corte Suprema Norteamericana. El daño punitivo lo que busca es hacer justicia.
sea, ya cometiste la actuación, fue arbitraria, lo justo es que pagues esto. Y con lo justo prevengo que en un futuro vuelvas a cometer una conducta así. Entonces, puede haber una ventana de oportunidad ahí, ¿no? Lo dejo sobre la mesa, de que el daño punitivo se traslade también al tema de la reparación de daño moral por violación a la vida privada, al honor, por generar violencia, por generar discurso de odio, etcétera. ¿Correcto? Bien. Sí, pues sí, en gran parte sí. Sí. Así es. Bien, ¿vamos bien hasta aquí? ¿No hay ninguna duda? Dice Álvaro, un poco el caso, sí, un poco, sí, vinculado también. Y otros más, ¿no? O sea, recientes hay varios. Recientes les podría decir, hay un tema que se está debatiendo ahorita, Xóchitl Gálvez, presidente de la República, también por este tema de información que no es veraz, por un tema de que supuestamente pertenecía a la mafia del poder y algunos otros calificativos despectivos que ha hecho el presidente de la República y que hoy día están en PES, ¿no? También. Recientemente también, ahora hay una pugna que se está dando muy interesante en PES también y por la vía civil del tema de los relojes, sí lo han visto, ¿no? Estos famosos relojes que ha sacado este candidato de Morena, se me fue ahorita el nombre. Tiene tan poca personalidad ese señor. Adán Augusto, ¿no? Y que también ya demandó por la vía civil a Latinus, ¿no? A Carlos Loret de Mola por información que presuntamente es falsa sobre el valor de los relojes, etcétera, etcétera. Bueno, habrá que ver, ¿no? Habrá que ver, pero ahí Carlos Loret, digamos, parte de una presunción de veracidad. Fíjense, a quien le toca desvirtuar que la información es falsa de lo que difundió como periodista es Adán Augusto. Él tiene que decir, no, mira, aquí está la factura. Y este reloj vale 5,000 pesos, ¿no? Aunque sí creo, sí, claro, sí, y el respaldo de la fuente es mínimo, ¿no? Con eso es suficiente. Porque incluso creo que Latino sí hace un trabajo periodístico, o sea, se preocupa mucho por eso, por documentarse para respaldar la información. Le preocupa porque ha sido uno de los principales combatientes del tema de las fake news en las mañaneras. Entonces, ¿cómo se vería Latinus replicando información falsa cuando cuestiona toda la información falsa que surge de la mañanera, ¿no? Entonces, creo que Latinus sí es uno de los medios como animal político, como justicia abierta, como X, justicia para mujeres, que se documentan mucho cuando van a sacar una información o un comunicado. Sí, Marciano y José Guillermo, adelante. ¿No? Ok. Adelante, Guillermo. Maestro, perdón, pero no nos diga eso. No podemos creer que este hombre sea un hombre veraz en la información cuando sabemos todo su historial detrás de él, de los actos de corrupción. Yo dije que se documenta, ojo. No, maestro. Ahí sí, perdón, discúlpeme, pero una información demasiado fake. O sea, cuando un señor sale a decir que un reloj vale más de esas cantidades, cuando ni siquiera él tiene la certeza que el reloj puede valer eso. Perdón, hay tantas imitaciones en relojes y no. Sí, claro, pero fíjate, a lo que voy es que está documentada la información y parte de un principio de presunción de certeza de la información. Es lo único que estoy diciendo. Yo lo que estoy diciendo es que Latinus, cuando va a publicar una nota, documenta la información. No saca la nota nada más porque sí. Otros medios sí lo hacen así, yo lo he visto. No, yo compartiré que no está en algún momento ha sacado una información que es de interés público, pero digo, con todo respeto, un periodista que sabemos de qué extracto viene, que se benefició durante generaciones priistas, panistas, con grandes cantidades de millones de pesos para ella, para su esposa, esos son actos de corrupción. ¿Y cómo le podemos creer a un hombre tan corrupto, delincuente como él, como para que vayamos a decir que todo lo que él publicita o publica es verdad? Perdón, con mucho respeto lo diré, pero no lo comparto. Fíjate, José Guillermo, ahí caemos en un tema subjetivo. Yo soy totalmente apartidista, pero ¿dónde está documentado que Carlos Loret es corrupto? ¿Dónde está documentado que, o sea, volvemos a caer en subjetivismos que no generan debate? O sea, si ustedes me dicen, sí está documentado porque Carlos Loret tiene una sentencia de condena donde precisamente en el ámbito administrativo y en el ámbito penal se le condenó por actos de corrupción, perfecto, porque está documentado, es objetivo. Pero si solo yo jamás dije que fue sancionado, yo dije el señor se ha beneficiado porque al interés público ha salido de lo que él se ha beneficiado.
que si son actos de corrupción o no, ya en su momento el presidente de la República, quien tenga que denunciar si ha habido enriquecimiento ilícito, etcétera, ya será un tema totalmente diferente. Yo creo que esa es la diferencia. Una cosa es que yo diga que el señor es un verdadero, digo, él se ha enriquecido y pues ahí está, lo han sacado a la luz pública, contratos millonarios por su esposa, por él, eso sí no es mentira. El mismo presidente de la República lo dijo, en anteriores administraciones, estos fueron la serie de periodistas que más se beneficiaron. Eso sí lo dijo, eso no está en tela de juicio. Que si fue correcto o incorrecto, no lo sé. Pero es un señor que simula una detención de una ciudadana francesa que le costó al gobierno mexicano grandes costos políticos, no sé, y lo diré muy respetuosamente, ¿no? Digo, fuera de tener un interés particular, es parte de la política, no pasa nada por ahí. Pero sí hay que ser también muy cuidadosos respecto a un periodista que ha sido con una constante, con muchas notas falsas. Pero bueno, ya será apreciaciones de cada uno. Perdón, doctor, sí, gracias. No, sí, pero sí, solo sí quiero hacer esta presión. Yo lo que dije es que hay un respaldo periodístico de la información. Ojo, para que sí quede claro el punto. O sea, yo ni estoy defendiendo a nadie, ni meto las manos al fuego por nadie. Lo que dije es que cuando sacan una nota, tendencialmente está respaldada, porque incluso la sala regional especializada así lo ha dicho, porque no es la primera vez que Morena presenta un procedimiento sancionador contra Latinos o contra Carlos Loret como periodista. Y la sala regional se ha documentado que la información por lo menos está respaldada objetivamente desde la labor periodística. Si hay un estudio detrás para obtener esa información, ya si se vio beneficiado o no de los regímenes anteriores o no, bueno, ese es otro tema, ¿no? Todos los periodistas en algún grado o en alguna medida se han visto beneficiados de otros regímenes o del régimen actual. Yo les podría decir un sinfín de periodistas que hoy día se están viendo beneficiados del régimen actual. Bueno, si te ves o no beneficiado, el punto es cómo documentas la información para que la información sea veraz, porque es el punto que es revisable en el test de libertad de expresión. Ahí no voy a revisar si te viste beneficiado o no te viste beneficiado, etcétera. Lo que voy a revisar es, ¿tienes un respaldo científico de esto que estás publicando? Sí, perfecto. Hay una presunción de veracidad de la información. Por ahí alguien decía un juris tantum, en efecto, así es, como dice David. Hay una presunción de que esa información parte de una validez por el carácter del periodista y por el fundamento de donde obtuvo la información, ¿vale? Pero ya no va a haber cuando en efecto se logre desvirtuar que la información no logra de esa veracidad o esa objetividad. Pero sí tienen que tomar en cuenta esto, hay una reversión de la carga de la prueba. Al periodista no le corresponde probar que la información que está difundiendo es veraz. Le va a corresponder al afectado, aunque no nos guste, establecer que así es. Aunque ahí hay un punto, Álvaro, bien interesante de lo que tú decías. Porque, por ejemplo, cuando es información que se difunde con BPG, ahí cambia la dinámica. Porque en violencia política de género hay una reversión también de la carga de la prueba. Y entonces, cuando hay BPG derivada de cierta información, ahí sí le corresponde a quien difundió decir por qué no hay violencia detrás de lo que está difundiendo. Y entonces ahí se rompe todo el esquema que yo les he dicho. Fíjense, se ha vuelto muy complejo, sobre todo porque hay modulaciones en los estándares y en las cargas de las pruebas, que antes no teníamos, ¿no? Antes era la carga, digamos, la sintonía básica. Quien afirma está obligado a probar. Y se acababa. Y hazle como quieras. Ahora no, ahora hay reversiones que son muy interesantes que dinamizan ese tema probatorio. Y a veces el periodista también tiene que salir a decir por qué lo que está diciendo no genera violencia política de género. Porque ahí digamos que hay una ponderación de principios. Dice, bueno, el derecho a vivir en un entorno libre de violencia pues adquiere una dimensión mayor frente a la labor periodística. Entonces dime por qué periodista lo que tú estás difundiendo no tiene la intención de generar BPG o de generar discurso de odio, dímelo. Ah, por esta razón, por esto, está documentado por esto y esto. Entonces, sí se ha vuelto muy complejo este tema, sobre todo de los estándares de prueba vinculados con los procedimientos sancionadores en materia electoral. Y se ha vuelto todavía más complejo por las redes sociales, ¿no? O las redes sociales han dinamizado mucho más ese tema, porque a veces no hay ni certeza de la fuente, lo ha dicho la sala regional especializada. Dice a veces la sala regional, es que no tengo la certeza de quién es el autor de la información,
porque es claramente una página falsa o es una página de dominio público creada por cierto sector de la ciudadanía. ¿A quién voy a sancionar? ¿Cómo lo voy a sancionar? O sea, en las redes sociales sí se vuelve más poco controlable ese tema. Y la sala regional sí se ha vuelto, digamos, sí se ha preocupado mucho por esos puntos, ¿no? Por tratar de clarificar también esos escenarios. Sí, Erika, adelante. Gracias, doctor. En este punto, tratándose de la convencionalidad y el avance, la progresividad del derecho, recuerdo, paz descanse, el profesor Michele Tarufo, un especialista en las pruebas. ¿Es mayor avance para nosotros tener este sistema de pruebas que tienden a ser tasadas y no tanto libre apreciación de la prueba, sino más tasadas, más protocolizadas para poder acreditar los hechos? Nos marcan las convenciones que debemos encaminarnos más hacia un estándar probatorio que vaya pues convalidado con protocolos internacionales, doctor. Pues yo creo que sí, o sea, hay un riesgo evidentemente en los dos puntos. En el tema de libre valoración de la prueba hay un riesgo porque entra el tema de la subjetividad del órgano judicial, ¿no? Por más que apliquemos ciertos principios de máxima de la experiencia, de racionalidad de la prueba, de idoneidad, lo cierto es que el tema de subjetividad en la libre valoración a veces se da, ¿no? Porque a veces ni siquiera sabemos valorar la prueba. Por ejemplo, Michele Tarufo decía, es que, bueno, hay un riesgo muy importante al valorar la prueba científica, porque a veces en la prueba científica el órgano judicial le da la razón al perito solo porque es el perito, pero no valoró la prueba. En realidad no hizo un ejercicio de racionalidad para decir por qué lo que dijo el perito es correcto. No valoró el perfil del perito, la expertise, la idoneidad de la prueba, si realmente había congruencia, etcétera, ¿no? Ese punto me parece medular. Pero el sistema de prueba tasada me parece que también ya estaba obsoleto en muchos rubros. Y en materia electoral lo vemos de manera recurrente, ¿no? Porque a veces dicen, no, es que es esta prueba para que se pueda declarar la nulidad de elección. Si no me traes esta prueba, que es prueba preconstituida, entonces difícilmente lo vas a poder hacer. Creo que sí hay que replantear ese punto. Sí hay que replantearlo. Sobre todo porque ahora nos estamos enfrentando a nuevos horizontes donde se mueve el derecho electoral. Ahí está el ejemplo de las redes sociales. Díganme qué prueba es idónea para demostrar, por ejemplo, que una publicación de red social generó un discurso de odio. O sea, una única prueba no puede existir. O sea, hay veracidad de medios de convicción que pueden demostrar eso. En el tema de nulidades, sobre todo en redes sociales también. Hemos tenido que fortalecer el sistema de medios probatorios. ¿Por qué? Porque a veces es muy complejo probar algo que se difunde en las redes sociales. O es de difícil ámbito de convicción, digamos, idóneo y pertinente. Entonces, hay que replantearlo. Yo creo que tiene que haber un equilibrio entre el sistema holístico de libre valoración de la prueba y el tema de prueba tasada, un punto medio. O sea, así decir, estas pruebas sí son medulares, pero dejo al órgano jurisdiccional que genere una libre apreciación de los medios de convicción para que llegue a una conclusión racional. O sea, me parece que eso es como un equilibrio muy, muy sano. Sí, Eric. Aunque en materia electoral cuesta trabajo, mucho trabajo. Además de que en materia electoral, en el tribunal, las pruebas no son colegiadas, ¿no? O sea, en cuanto al libre proceso, la prueba es del tribunal. Entonces, o se presenta en el escrito inicial los argumentos, los documentos, el caudal probatorio que se ofrece, y si no, ya pelas, ¿no? Sí, claro. Es que es muy complejo, porque el sistema electoral tiene muchas variantes de los métodos de valoración de la prueba y de integración de la prueba, incluso de disponibilidad probatoria. De entrada, porque en materia electoral no tenemos la posibilidad de ofrecer todas las pruebas como en otros ámbitos, ¿no? No es posible. Por ejemplo, una prueba pericial no la puedo desahogar, porque es muy complejo desahogar el tema de prueba pericial, pero sí puedo ofrecer un dictamen técnico, por ejemplo, o una opinión técnica de un perito, ¿no? Por ejemplo, no puedo ofrecer una prueba confesional. Difícilmente voy a poder ofrecer una prueba testimonial en un tema de nulidades, por ejemplo. Pero sí puedo ir a una fe de hechos de un notario público,
¿no? O sea, como que hay pruebas que se han asentado como básicas para el tema electoral, dependiendo del proceso, evidentemente, ¿no? Pero eso no impide que me ponga creativo, ¿no? Yo lo que les digo es, a veces la prueba del hecho notorio, cuantitativamente hablando, sirve mucho. Por ejemplo, en América Latina, ¿cuáles son los índices de violencia política contra las mujeres? Ah, mira, hay un estudio que acaba de hacer, no sé, el Instituto Especializado de Violencia contra la Mujer, que dice que en América Latina 8 de cada 10 mujeres sufre de violencia política por razón de género. Ah, esa prueba es fundamental y es un hecho notorio que yo puedo traer a un tema de procedimiento sancionador para decirle al órgano, mira, y aparte te estoy demostrando que en América Latina la mujer en efecto sufre de violencia política de género. O sea, eso parte de la creatividad del abogado. Por eso siempre he dicho, el abogado tiene que ser muy creativo para estos temas. Muy. Para el tema probatorio, el tema fáctico, tiene que ser muy creativo. Porque viene el tema de verosimilitud, viene el tema de idoneidad de la prueba, de disponibilidad, de legalidad y licitud de la prueba. Porque acuérdense que en materia electoral también aplican los criterios de legalidad y licitud probatoria, ¿eh? Por ahí hay un criterio de sala superior que vinculó el tema del acceso a los WhatsApps, no sé si se acuerdan, que de repente en un procedimiento sancionador aparecieron WhatsApp de un teléfono celular que no era de la persona y la sala superior dijo es prueba ilícita, estás violando el derecho a la vida privada. Entonces sí hay que tener mucho cuidado con este tema probatorio. Bien, ¿hasta aquí hay alguna duda? ¿Alguien pudo leer la sentencia Ricardo Canese que nos quiera compartir algo? Sí, Marciano, adelante. No, algo de lo que hayas podido apreciar de este caso, para ir cerrando, y les voy a recomendar yo la lectura de Lagos del Campo. La verdad es que esta sentencia que ven aquí un poquito más adelante, Lagos del Campo contra Perú, lo ven aquí abajo, es muy interesante para el tema de la libre expresión en el ámbito del derecho privado, más allá de lo público, y aparte es muy interesante la conclusión a la que llegó la Corte Interamericana para establecer que en efecto había una vulneración a la libre expresión del señor Lagos del Campo y que la restricción que se había generado derivado de esa vulneración pues era inconvencional. Entonces está muy interesante también esa sentencia. Marciano, adelante. Sí, maestro, solo para tocar el tema, buenas tardes a todas y a todos. Leí la ficha técnica, quiero ser muy honesto. Sí, no, está muy bien. Nos los compartió un compañero y quise aprovecharlo. Bueno, algo que me llamó a mí, maestro, en lo personal la atención fueron los 3 elementos que maneja, primero para definir las vertientes, ¿no? La vertiente que define como la individual, la social y la política. Me voy a quedar con lo, bueno, en lo individual dice yo puedo escribir, expresarme y hacerme y allegarme. En lo social es cuando se refiere a difundirlo, a que lleguen más mis ideas. Y en lo político, pues obviamente ahí es donde estaba el tema que ayer me adelanté un poco quizás, una disculpa, maestro. Habla de que efectivamente debe haber una especie de laxitud en cuanto a la crítica a la clase gobernante. Eso también fue muy importante. Y algo que me gustaría mucho recalcar, maestro, fue lo que habló en cuanto al párrafo 86, que no sé si se me permite leer. Sí, solo sí, algo claro, adelante. muy corto. Dice, sin una efectiva libertad de expresión materializada en todos sus términos, la democracia se desvanece. El pluralismo y la tolerancia empiezan a quebrantarse. Los mecanismos de control y denuncia ciudadana se comienzan a tornar inoperantes y, en definitiva, se crea un campo fértil para que sistemas autoritarios se arraiguen en la sociedad. Creo que ese párrafo 86 que habla del capítulo de la libertad de pensamiento y de expresión en una sociedad democrática va muy de la mano con los 3 grandes parámetros que habla en los demás párrafos, que hablan de el requisito de elegibilidad, de legalidad en una sociedad democrática, el requisito de necesidad en una sociedad democrática y el requisito de proporcionalidad en una sociedad democrática. El requisito de legalidad lo centra
la Corte Interamericana en el hecho, ¿está fundado el acto? ¿Existe eso realmente ahí? El de la necesidad, ¿de verdad es tan necesario? Lo exponen en los párrafos 124, el de 129, perdón, que habla de la necesidad de las medidas cautelares. No hay otra forma, dice la Corte, realmente de sancionarte. Estamos en una situación del jus puniendi, de la ración última, del principio de la subsidiariedad, ¿no? Entonces, ahí siempre va a haber un debate, ¿no? Porque traído a colación a nuestro derecho electoral en su vertiente, el procedimiento el derecho electoral sancionador, que también ha dicho las salas superiores, mutatis mutandis, se aplican los principios del derecho penal, ¿no? Entonces, traigo a colación esto porque sí estoy en contra realmente de que se siga tipificando en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales la calumnia, cuando ha sido un mandato de la Corte Interamericana de decir, no, de hecho allá se reformó el código y también dice, ¿por qué no le aplicaste el principio de retroactividad en un beneficio, no? No sé si usted se retoma esa idea y dice, si ya habías modificado el código, aún así, después de 4 años, lo seguiste impidiendo que saliera del país. No era necesario, era desproporcional el castigo. Claro. Si lo ibas a condenar a 2 años de prisión o a 3 meses, ya lleva 8 años, 4 años castigado, o sea, no justifica, dice eso, ¿no? Sin embargo, lo que más llamó la atención es, y al último le dice, oye, por cierto, el que se quejó ni tan siquiera fue el candidato, fue la empresa. Sí. Cuando eso es todavía mucho más arbitrario y nos habla simplemente de un acto realmente de impunidad, de un ejercicio de un poder fáctico. Es obvio que la empresa que construyó la presa y que dio motivo a todo este desenlace, pues es el poder económico el que sancionó a Ricardo Canés. Tan es así que la Corte le dice, oye, espérate, esto va para atrás, todo esto que lo condenaron en la sala, en la primera instancia en la sala, están equivocados, ¿no? Entonces sí es muy importante leer la sentencia que nos dio y me volvió a seguir animando a discutir. Yo soy abogado postulante en derecho electoral, aunque ahorita ya postulo, maestro, y lo digo con mucho gusto. Gracias a todo esto también estoy incursionando en el derecho penal. Entonces, sí estoy muy motivado. Sé que lo más que me apasiona en este derecho electoral es porque siempre peleo con los poderes fácticos, pues siempre peleo contra un gobernador, contra una gobernadora, siempre peleo contra un poder económico escondido atrás de un candidato, o sea, eso es lo que nos debe, lo que en mi caso me apasiona, y por eso digo, de verdad va el gobernador que aquí en una primera instancia nos ganó un caso de, sí, es calumnia lo que me dijo esta candidata, y al final de cuentas se ganó en la sala Jalapa y después se ganó en la sala superior, y eso es lo apasionante. Pero en conclusión, debe la sala empezar a ver si realmente mucho de lo que aplica no está fuera de lugar. Quizás es el momento de empezar a ver hacia la convencionalidad, porque de eso se trata este diplomado. Claro. Hay un control de convencionalidad, realmente, pues empezáramos a exigir su aplicación, ¿no? Entonces, para mí fue muy, muy, muy importante retomar este caso y muchas gracias, maestro. Disculpe si me extendí. No, muchas gracias. Además, como fue la última clase, quiero agradecer antes de que me vaya un segundo antes, quiero agradecerle mucho porque usted me abrió también la visión de decir, a ver, espérate, vete también a aplicar el derecho privado, y eso es de los conocimientos que me llevo. La verdad, usted representa una generación de los maestros de la escuela judicial
que tienen esa nueva tendencia, ¿no? Ya no se quedó, no se vayan a enojar los demás, en una posición de patria o muerte, ¿no? Con el tribunal, sino que también admite la crítica y eso es muy bueno. No voy a decir el nombre de unos maestros que no les ha gustado la crítica cuando se la hacemos a la sala, pero esa disposición de usted de abrir el debate, de permitirnos a los que queremos manifestar alguna circunstancia de ese tipo y darnos el espacio y debatirnos también sobre su posición, eso hace que uno aprenda. En mi caso, así es como yo aprendo, porque tenemos que enseñar a debatirnos con los márgenes de respeto. Muchas gracias y muy agradecido de tener compañeros de veras de una talla genial. Me llevo una definición de Eric, hice mía esa frase, Eric, y lo voy a citar. Espero que no me vaya, no quiero adelantarme para que no me acusen de plagio, porque después me pueden escuchar, oye, ese tipo está agarrando mi definición. Entonces quiero aprovechar y hacer mía esa prueba, maestro, en una adquisición procesal, porque me pareció que es una excelente forma de definir los derechos humanos y es una excelente forma de refutar a los que no creen en los derechos humanos, y es una forma de seguir aprendiendo en un tema tan complejo que nos da usted la oportunidad a través de esta control de convencionalidad. Por eso le pregunté si era constitucionalista, por la forma en que nos ha llevado en sus diálogos en este diplomado. Muchísimas gracias. Gracias a todos los compañeros por sus intervenciones. Yo en lo personal aprendo, me gusta debatir, me gusta a veces provocar también, y me complace tener compañeros que en sus intervenciones nos han ilustrado. Muchas gracias a todos. Fue un gusto, fue un grupo de muy buen debate. Sobre todo usted, maestro, que nos regaló sus conocimientos. Una disculpa porque ya me extendí, por eso no quería. No te preocupes, Marciano. Muchas gracias, en verdad, a todas, a todos, por la participación, por estar continuamente interesados. Yo lo que les invitaría es a seguir los estándares, ¿no? O sea, de verdad que es muy satisfactorio cuando nos acercamos a un tema interamericano y obtenemos respuestas. Entonces, creo que ahí siembro la duda para decir, puede que en la jurisprudencia interamericana encuentren más respuestas y muchas preguntas también, desde luego, para los casos en concreto que vayan desahogando. Entonces, acérquense al estándar. Al final es vinculante y creo que ayuda mucho a fortalecer argumentativamente la construcción de conocimientos que traemos, y sobre todo ayuda también a un debate plural. La Corte Interamericana se ha preocupado en los últimos años por ir poco a poco generando interpretaciones de otros derechos en otros ámbitos. Entonces creo que es muy interesante eso también, ¿no? Irse acercando a la Corte Interamericana y a la jurisprudencia que actualmente está emitiendo, que digamos ya no únicamente, les decía, se vincula con los temas de derecho penal o con los temas de desaparición. Hoy la Corte Interamericana debate mucho el tema de derechos colectivos. Entonces hay que acercarse a esos criterios también, que pueden ser muy útiles para la práctica profesional. Sí, Víctor, adelante. Gracias, maestro. Como siempre, es un placer escucharle y seguir aprendiendo de usted. De esta última clase, me queda muy clara esta parte de que nos enseña del estándar interamericano. Quisiera compartirles que yo en días pasados presenté mi petición para poderme reunir en la próxima reunión con la sociedad civil de la Corte Interamericana, donde podemos tener la oportunidad de presentar algunos casos nuevos. Y bueno, yo soy necio y voy a presentar el caso del artículo 100 constitucional, donde pues las resoluciones del Consejo de la Judicatura son inatacables. Claro. Creo que por aquí tengo yo un buen elemento para mi argumentación de hecho, porque voy a tener un espacio corto para poderlo hacer. Y esto me da materia, porque si lo que va a hacer en el supuesto de que pueda ser, de que ocurra, es revisar si esta es inconvencional, ya no tanto el fondo de la resolución del Consejo de la Judicatura, ¿no? Esa es la idea. Entonces ya me quitó paja de encima, únicamente de aquí parto para poder articular mi argumento, y ya bueno, a ver qué pasa y les estaré compartiendo.
días futuros. Muchas gracias, maestro. Gracias a todas y a todos. Muchas gracias. Gracias a ti, Víctor, y pues mucho éxito en ese próximo proyecto. Pues les agradezco a todos, todas. Espero que hayan disfrutado las sesiones, el diplomado, que se sigan acercando a la oferta académica de la escuela. Por ahí está pendiente la entrega del trabajo. Les deseo mucho éxito en esa entrega. La verdad es que es un entregable bastante sencillo para que puedan obtener la constancia. Les adelanto que pronto tendremos la maestría en Derecho Constitucional con orientación en electoral abierta para todos, tal vez a finales de este año. Ya esté lista esta maestría que estamos construyendo en la Escuela Judicial y se hará una convocatoria abierta, entonces, pues ojalá que tengan la oportunidad de estudiar este posgrado, que también es pues de mucha calidad. La doctora Gaby y el magistrado de la Mata pues, se han preocupado mucho porque todos los programas sean integrales, que realmente sean programas de calidad, y creo que pues hay un reflejo de eso, hay un sentir de que la escuela está haciendo buenas cosas y que está produciendo buenos profesionistas. Entonces, pues enhorabuena a todas, todos, todes, que les haya servido mucho este diplomado. Y el siguiente que yo les recomendaría, ya que tomaron este control, pues es el de argumentación y derecho probatorio. Creo que también está muy interesante. Ahí hay uno de PES también, Álvaro, PES y derechos humanos, que también está bastante interesante. Van a ver estos temas más a profundidad de BPG, de violencia política, de discurso de odio, de libre expresión, de promoción personalizada, etcétera. También está muy interesante. Y traemos un nuevo diplomado sobre justicia electoral local, que también creo que puede servir mucho de cara al proceso electoral que está por iniciar, un proceso electoral que pinta para ser muy complejo también. Y ese diplomado precisamente de justicia electoral local está creado en miras de abarcar todos los tópicos que se pueden ver en el ámbito local de cara al proceso electoral que se avecina. Entonces creo que también los que están en OPLES o que se dedican al derecho electoral de lleno en el ámbito local, pues es necesario que también tomen este diplomado que les va a servir muchísimo. Vale, yo me reitero a sus órdenes, les voy a compartir nuevamente mi correo. El de argumentación es argumentación y derecho probatorio en materia electoral, algo así se llama. Les dejo nuevamente mi correo electrónico. Si alguien quiere la presentación, algún material adicional, etcétera. Les recomendé yo un libro al inicio que está publicado precisamente en el repositorio del sello editorial del tribunal, que se llama Libertad de Expresión en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Está muy interesante porque viene la mayoría de la jurisprudencia de la Corte en este tema, tal vez alguna reciente que esté ausente, pero está muy interesante este libro. Y recientemente se publicó uno sobre repensar el tribunal, que también está interesante. Se lo recomendaría. Es una serie de análisis de las propuestas que se habían presentado en el plan B, que al final fueron invalidadas por la Suprema Corte. Y hay uno que le recomiendo a Álvaro, que recientemente se publicó, que llevas estos temas, Álvaro, que es violencia política de género en la jurisprudencia del Tribunal Electoral. Lo publicó con la editorial, es la editorial, el sello editorial del tribunal, junto con Ubiyus. La verdad es que tiene un costo muy accesible, 200 pesos, algo así, y está interesante porque se analizó los últimos 10 años de jurisprudencia en materia de violencia política, pero en todos los rubros, no solamente en el tema sancionador, en el tema de nulidades también, en el tema, por ejemplo, de cancelaciones de registro. O sea, hay varios puntos de inflexión que se relacionan con la BPG y que se analizaron. Incluso la última contradicción de tesis la deben de conocer, de la Suprema Corte, donde definió este tema del modo honesto de vivir, ¿no? Que ya no es un requisito para acceder a los cargos, y ahí pues se echó para abajo mucha de la jurisprudencia que había construido me atrevo a decir, 10 años la Sala Superior, que es un criterio un tanto sí, pero no, o sea, creo que en cierta medida la Suprema Corte tiene razón, y en otro punto me parece que no recorrió bien la intención del criterio. El criterio no era malo, pero al final creo que sí estaba creando una restricción y no se podía soportar
bajo el tema modo honesto de vivir, porque era un tema muy subjetivo. En eso sí comparto la sentencia de la Corte. En lo que no comparto es cómo se construyó el criterio, porque el criterio no se construyó nada más porque sí, se construyó a la luz precisamente de los casos de violencia política por razón de género en su mayoría. Y era, digamos, un aliciente para las mujeres que habían sufrido este tipo de violencia, pues el que no quedara como sin reparo alguno, ¿no? El que sí hubiera una consecuencia para aquel candidato o candidata que pudiera generar este tipo de actos. Pero bueno, también viene esta sentencia de esta contradicción de tesis reciente de la Suprema Corte. Entonces, bueno, pues les adelanto que pues, la línea editorial del tribunal está publicando ahorita buenas cosas. Estamos por publicar un libro de sentencias comentadas por magistraturas locales, uno a propósito de este debate que está dando de acciones afirmativas, está por salir un libro de acciones afirmativas desde la jurisprudencia de la sala, que también está muy interesante. Entonces, bueno, todo el tiempo estamos trabajando en nuevos proyectos desde la Escuela Judicial. Y pues me reitero a sus órdenes. Gracias a todas y todos por la atención y mucho éxito. Esperemos encontrarnos en un futuro no muy lejano. Gracias, doctor. Muchas gracias. Maestro. Saludos a los compañeros, mucho éxito. Mucho, gracias. Muchas gracias, doctor. Hasta luego, gracias a todos. Gracias. Adiós, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego a todos los compañeros y compañeras. Hasta luego. Igualmente, saludos.